Buen día, compañeros de tutor. Mi nombre es Juan Pablo González. A continuación les voy a presentar la tarea 5 del curso de propiedades y contaminación del suelo, que es la solución de contaminación por plaguicidas e hidrocarburos. Comportamiento de los plaguicidas en el suelo. Debido a la diversidad de familias y compuestos de los plaguicidas, también su persistencia en el ambiente es diferente. La persistencia es una propiedad de los plaguicidas que se entiende como el tiempo máximo que un compuesto puede permanecer de manera activa en el ambiente, es decir, el periodo en el cual un plaguicida conserva sus propiedades físicas, químicas y funcionales después de su aplicación. Entre las propiedades que influyen en la persistencia están tamaño, estabilidad, volatilidad y capacidad de absorción de la molécula. Además del ingrediente activo de los plaguicidas, las formulaciones se componen de materias inertes, colorantes y coadyuvantes que mejoran sus propiedades físico-químicas y que las vuelven más estables al entrar en contacto con las condiciones ambientales, aun cuando las aplicaciones son dirigidas al follaje de la planta. Aplicaciones foliares. Finalmente, una parte de estos compuestos llegan al suelo, además de que muchas aplicaciones son realizadas vía suelo a través del sistema de riego, quimigación o mediante drench, es decir, las moléculas terminan llegando al suelo de forma directa o indirecta. Volatilización. La volatilización se entiende como la capacidad de un plaguicida líquido para pasar al estado gaseoso. La pérdida del plaguicida por este medio puede ser tan alto que incluso alcanza niveles de hasta el 90% en un lapso de 48 horas. Tomado por la planta. Cuando el producto llega al suelo, al estar en la solución del suelo y cercano a la zona radicular, puede ser absorbido por la planta e incluso traslocarse a partes comestibles. En estos casos puede resultar riesgoso para los animales o humanos que consumen estas plantas. Es importante resaltar que cuando la dosis es baja, las moléculas se llegan a degradar como consecuencia de algunos procesos metabólicos externos e internos en la planta. Lixiviación y escurrimientos. El transporte del plaguicida a través del perfil del suelo se da mediante el movimiento del agua de lluvia o riego, y a la vez influenciado por las propiedades del suelo: porosidad, textura, contenido de materia orgánica, y las del plaguicida: solubilidad, persistencia y capacidad de absorción. Si el plaguicida tiene movilidad hacia las partes inferiores del suelo, puede contaminar los ríos, lagos cercanos e incluso los acuíferos. Métodos de descontaminación biológicos. Los métodos de descontaminación biológicos se basan en el uso de diferentes organismos, plantas, levaduras, hongos, bacterias, etc. Para la degradación de los contaminantes orgánicos, la actividad biológica altera la estructura molecular del contaminante y el grado de alteración determina si se ha producido biotransformación o mineralización. La biotransformación es la composición de un compuesto orgánico en otro similar, no contaminante o menos tóxico, mientras que la mineralización es la descomposición a dióxido de carbono, agua y compuestos celulares. Métodos térmicos de descontaminación. Los métodos térmicos se basan en elevar la temperatura del material contaminado para destruirlo o extraerlo. Los productos generados son generalmente gases y sólidos inertes. Esta técnica se ha utilizado con éxito para la eliminación de pesticidas. Desventaja. Las desventajas fundamentales de esta técnica son las emisiones gaseosas que se generan durante la combustión de los desechos y el alto costo de los incineradores. Los métodos químicos son un tipo de proceso mediante el cual se logra la degradación de los contaminantes a partir de mecanismos en los que intervienen reacciones químicas. Frecuentemente se trata de reacciones de oxidación de los compuestos orgánicos, neutralización, precipitación, coagulación, floculación, intercambio iónico y extracción con solventes. En la literatura científica existen distintos ejemplos de descontaminación química. Así, Pierpoint eh, utilizaron agua enriquecida en ozono para estudiar su efectividad en la degradación de la anilina y trifluorina en columnas de suelo. Mediante la reducción fotoquímica, sistema luz ferrioxalato H2O2,
Los compuestos orgánicos en las aguas pueden ser oxidados, entre otros, con cloro y ozono. Ambos reactivos pueden dar lugar a la formación de subproductos. La extracción con solventes es una técnica de tratamiento que consiste en usar un solvente para separar o retirar contaminantes orgánicos peligrosos como los dos eh, antecedentes de pesticidas de fangos residuales, sedimentos o suelos. El método no destruye los contaminantes, sino que los concentra para que sea más fácil reciclarlos o y diluirlos por otra técnica. Métodos físicos de descontaminación. Estos se basan en separar por vía física la contaminación del medio donde se encuentra. Entre estos métodos destaca la absorción, que es una técnica de descontaminación in situ, que consiste en limitar la migración de los pesticidas utilizando sustancias orgánicas como absorbentes. El objeto de esta técnica es retener a los contaminantes en el medio natural y favorecer los procesos naturales de autodepuración, con lo que se reduce así el riesgo de la contaminación del ecosistema acuático por infiltración. Em, Otros tipos de descontaminación biológicos que son la biorremediación, por compostaje, bioestimulación, bioaumentación, biolabranza, bioventeo, fitorremediación y por bioreactores. Suelos contaminados por hidrocarburos y metales pesados. Se establece como suelo contaminado todo aquel que presenta cambios físicos, químicos y biológicos. Estos cambios se pueden generar de forma natural o por metales pesados generando alteraciones en los ecosistemas y medio ambiente. El suelo se ha convertido en un medio receptor y acumulador de contaminantes, a diferencia de los recursos hídricos y aire. Los hidrocarburos son sustancias naturales compuestos por átomos de carbono e hidrógeno, características que permiten ser sustancias generadoras de energía. En Colombia se ha convertido en una de las principales fuentes económicas, permitiendo la explotación de estas sustancias de manera controlada. No obstante, se pueden generar derrames por práctica inadecuada, afectando directamente los suelos, el agua y el medio ambiente en general. Se consideran sustancias no biodegradables, convirtiéndose en sustancias tóxicas para el ecosistema. Dicha contaminación afecta las condiciones físico-químicas de agua al presentarse una disminución de oxígeno disuelto, debido a la reducción de la transferencia de oxígeno entre la fase atmósfera-agua, al igual que la entrada de luz al medio, lo que inhibe el crecimiento de ciertas especies y disminuye la fijación de nutrientes. Uno de los efectos adicionales tanto en el agua como suelos es que el petróleo consume oxígeno, aumenta la demanda bioquímica del agua y puede generar condiciones anóxicas. Las fuentes de contaminación. Por contaminación endógena es generada de forma natural por medio de concentración tóxica de materiales metálicos pesados presentes en cierto tipo de rocas. Contaminación exógena. Es una fuente de contaminación generada por partículas que se encuentran en el aire, producidas por la minería, hidrocarburos, incineración de plásticos, residuos orgánicos y fósiles, considerándose como una fuente de contaminación indirecta, ya que son partículas que se adhieren a las vías. Claro que está que esta fuente de contaminación también se realiza de forma directa, la cual tiene mayor afectación en los suelos, ya que los materiales de uso inadecuado, como son los productos fitosanitarios, residuos sólidos urbanos y aguas residuales. A continuación, podemos ver unas de las diferentes formas de retención y disponibilidad de los materiales pesados en el suelo. Fácilmente disponible ion en disolución del suelo. Disponible ion en complejo intercambio orgánico o inorgánico. Menos disponible. Metales complejos o quelatados por compuestos orgánicos. Disponible por alteración química, metal precipitado o precipitado. Disponibles después de descomposición, matriz biológica, disponibles después de la alteración mineral, metal en la estructura mineral. Efectos directos e indirectos de la contaminación del suelo. Efectos directos: inhibición de la actividad enzimática, disminución cualitativa y cuantitativa de microorganismos, disminución del rendimiento agropecuario, cambio en la composición de los productos. Indirectos: contaminación de aguas superficiales, variación de los elementos a largo plazo, reducción de la fertilidad, modificación estructural del suelo. Estrategias de degradación de hidrocarburos.
Uno de ellos es la fitorremediación, alternativa de recuperar de suelos contaminados con hidrocarburos. Se ha establecido la utilización de elementos biológicos que contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y completa mineralización de estos contaminantes. Fitorremediación con especies nativas y fitorremediación y bioremediación. Amortiguación: asimilación de contaminante por los organismos por biodisponibilidad, regulación de distribución del contaminante por movilidad, cantidad máxima de componentes de carga crítica. Bueno, tutor, compañeros, esa ha sido pues tarea 5 de contaminación de suelos por plaguicidas e hidrocarburos. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.